Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana por su canal 37 CDN Radio y Televisión. Soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tengo la compañía muy grata de tres destacados abogados. A mi izquierda, el licenciado Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, que es una institución del sector privado sin fines de lucro que se dedica a combatir la corrupción administrativa. Tengo también al licenciado Francisco Franco y al licenciado Miguel Valerio, destacados abogados, a quienes les doy la bienvenida y mi agradecimiento personal por la invitación que han aceptado. Buenas noches, caballeros. Bueno, el tema de esta noche tiene que ver con la tendencia de los medios y las redes del país de sustituir el papel que le corresponde según la Constitución y las leyes a los tribunales de la República. Y muchos de los acusados hoy en día han sido condenados moralmente por las redes y por los medios de comunicación mucho antes de que sean comenzado a ser juzgados por tribunales oficiales del sistema judicial dominicano. Caballeros, muchas gracias por su participación. Yo quiero decirle cuál es su opinión sobre ustedes. ¿Estamos en buen camino o estamos en un camino equivocado? ¿Quién empieza? Esa es la pregunta. Bueno, no sé si quizás antes de saludar a la audiencia, plantear que la realidad es que los denominados juicios paralelos, que también es el uso el aforismo del populismo penal, no es otra cosa. Y son sumarios también, son sumarios, porque todavía no han sido juzgados y ya están condenados. Que no es más que el uso de los medios de comunicación de un modo tal que finalmente influyan sobre las decisiones jurisdiccionales o las decisiones judiciales. Es decir, que mediante el juzgamiento popular, pues se logre influenciar decisiones judiciales. Eso tiene dos perspectivas en cuanto a los derechos fundamentales se refiere, dos incidencias principales. Primero, vulnerar el debido proceso, en el sentido de que la presunción de inocencia se ve lacerada, ya una persona públicamente puede ser considerada como culpable, su honra, su buena imagen, será afectada, y afecta también lo que es la imparcialidad del juzgador. Mire, don Miguel, yo creo que esta semana permite plantear dos ejemplos puntuales respecto a ese tema. Primero, lo que sucedió con un caso de bastante notoriedad y la filtración y el no acceso que se le estaba dando a ese investigado, a documentos que componen el expediente. Para nadie es un secreto que hubo una especie de enfrentamiento entre la titular de la Procuraduría General de la República y una Procuradora General adjunta, en el sentido de que no se le estaba permitiendo al investigado acceder a los documentos que componían la carpeta fiscal, y sin embargo en esa misma semana el documento se filtra a medios de comunicación. Ese es un primer ejemplo de cómo ese populismo penal o esos juicios paralelos no solo, podría decirse, se alimentan de consideraciones o argumentos aislados, sino que cuentan con herramientas quizás dentro del propio sistema. Y otro ejemplo, y ya para mí incluso más grave y más triste, es lo que ha sucedido con lo que se le ha hecho al juez del séptimo juzgado de la instrucción, que a raíz de una decisión de cese de prisión preventiva enmarcada dentro de la ley y de la Constitución, pues se le ha vilipendiado y se le ha crucificado en medios de comunicación y en redes sociales, llegándose al extremo de publicarse su foto y hacer llamamientos a que se le desconsidere de forma pública. Yo creo que esos son dos ejemplos palpables de lo que viene sucediendo en materia de persecución penal en República Dominicana. Es el morbo en su más alta expresión. Mira, primero diciendo un poco de mi amigo Franco, en el sentido de que parecería que el combate Jenny Berenice Miriam, entonces lo filtró el señor Donald Guerrero, y que luego la respuesta de la Procuraduría fue filtrar el documento de la persecución a Donald Guerrero, sí diciendo, porque lo he dicho en varios programas, que la carpeta fiscal es muy delicada. O sea, yo no puedo decirle a ningún imputado que le estoy interviniendo un teléfono, por ejemplo. Entonces, esas son de las regulaciones, porque hay una sentencia muy interesante de precedente, no de cualquier juez, del magistrado de TV Lavandier, que es un juez con una formación muy probada, donde él decía, hay que darle a los imputados acceso a la carpeta fiscal, que yo comparto parte de la decisión y hay parte que no la comparto, pero eso son otras 500. Yo me quiero concentrar en eso, que sí, ahí sí estoy de acuerdo con el señor Franco,
de los linchamientos judiciales morales, porque yo he sido, o sea, yo me río ahora cuando la gente habla de prisión preventiva. Yo tengo 20 años luchando contra eso, ¿no? ¿Verdad? Diciendo, yo creo en un sistema como el norteamericano, que cuando tú me acusas, tú me juzgas inmediatamente. Esa es mi posición. Pero te voy a poner históricamente dos casos de dos países avanzados y de cómo la prensa cambió a partir de esos casos, porque eso es lo que hay que analizar aquí, en la prensa. El primer caso es el caso Dreyfus, en Francia, Sí, sí, claro. donde Emilio Solá dice inmediatamente, yo acuso, y era una persona que estaba linchada, condenada. Un capitán del ejército francés que se era consideró de espía. origen judío. Exactamente, y que el origen judío fue parte de la incidencia por lo que ese señor lo condena, y que yo invito al amigo Franco, que lo voy a coger próximamente en dos o tres cosas, a que una película muy buena en YouTube de ese juicio y cómo la plaza francesa le anunciaba. No sabía que había sido filmada. Sí, fantástica. Y salió una versión el año pasado también en cine independiente español. Sobre Bueno, en mi época de estudiante no había un estudiante que no haya leído Yo acuso de Emilio Solá. Y es de la primera vez que se utiliza la palabra intelectual en el mundo con Emilio Solá. Entonces, Emilio Solá cambió la percepción. Sí, porque era periodista, él lo cubría. Exactamente, cambió la percepción con el yo acuso famoso. ¿Sabe qué ocurrió? Que a ese señor le revisan la condena, estaba en una isla porque lo querían matar, el mismo ejército estaba, pero este hombre es culpable o inocente. Entonces, salió. Lo acusaron de traición. De traición, salió posteriormente, y evidentemente ahí vemos como un solo artículo de prensa provocó en Francia, que es el efecto que tenemos que ver, que a partir de ahí la gente era presunto inocente, presunción de inocencia, es una persona que la están investigando, y hay mucho cuidado en una prensa muy insidiosa francesa, que yo tuve la oportunidad con el francés que defendí aquí, de ir a Francia, ver los medios, y que inciden directamente y que opinan, a diferencia de otro caso, que en ese caso lo sacan. El caso paradigmático. Pero los valores del debido proceso, de la presunción de inocencia, son valores que vienen y son heredados de la Revolución Francesa. Pero sin embargo, fíjate, fue en Francia que ocurrió este caso. Y fue un caso real, y fue un caso que a partir de ahí la prensa se revisó y hizo deontología en el uso de la información. El otro caso que es muy importante, un caso más actual, me estoy leyendo un libro muy emocionante de prensa y derecho, fue el caso de Pero al contrario a lo que yo acuso, las redes y los medios aquí están actuando en sentido totalmente a la inversa. Sí, pero acuérdate que la prensa francesa estaba en contra, salvo Solá. Bueno, sí, porque eran antisemitas, había un antisemitismo entonces, muy grande. Yo quiero, antes de entrar con Julio César, que dará sus consideraciones, tratar el otro caso. Porque en este caso es el caso de O.J. Simpson. El caso de O.J. Simpson fue en los medios culpable. Tanto así que se transmitió la persecución judicial que se da. Y por un tecnicismo judicial sale en Estados Unidos. Ahí la prensa se volcó contra O.J. Simpson, y luego con una manipulación del sistema, y como ahora estamos en la época de Netflix y cosas de esas, y de Amazon Prime, y luego hablaré de las redes, pero evidentemente quería situar el debate en lo que estamos hablando, presunción de inocencia versus culpabilidad. En el sistema norteamericano, tú sabes muy bien, es una gente que cubre mucha prensa, la prensa no puede entrar al tribunal. Ni puede tomar fotos en el juicio. Ni puede tomar fotos. Un dibujante, pero puede hacer mucha información. El abogado que más ha influido en mi carrera a nivel mundial, son dos, pero este es un abogado que yo le di un seguimiento porque era un abogado excepcional. Se llama Johnny Crocan, fue el abogado de O.J. Simpson. Bueno, pero son dos sistemas judiciales diferentes. Ya, pero espérate, porque aquí que viene, entró culpable, manipuló el sistema. Uno de los grandes debates que se dio ahí fue un peinado nuevo que se dio a la fiscal. O sea, el hombre sacó la atención de ahí, logró su resultado. Pero todavía hay dudas sobre la sentencia que lo libró. No, él llegó culpable. Sí, claro. Llegó culpable, pero el tipo, vía la opinión pública, favoreció en ese momento, lo metió en un tema de racismo norteamericano, cosa. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza del caso O.J. Simpson? De cara al futuro, el tema de la prensa. El tema de la prensa, los deberes deontológicos que tiene un periodista de informar objetivamente. Que es el punto que tú tienes que decir. ¿Qué es objetivamente? Bueno, yo no me puedo pasar de más. Porque efectivamente, como decía el señor Franco, yo siempre rememoro un episodio que se dio en los Estados Unidos, con el perdón de
de Julio César, que le corresponde hablar, Es que que en una oportunidad, siendo presidente de los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon, después de haber, en el periodo en que mayor número de votos consiguió en toda la historia electoral de los Estados Unidos, en una visita que hizo a California para apoyar la candidatura a gobernación del candidato del Partido Republicano, produjo una declaración sobre un proceso que estaba en marcha, sobre el proceso del asesinato de Sharon Tate y John Manson. Él dijo, calificó al acusado de ser un monstruo. Y el juez Sirica llamó públicamente al presidente de los Estados Unidos a pedirle que se retratara de esa declaración porque iba a influir sobre la decisión del jurado. Y el presidente de los Estados Unidos no le quedó más remedio que disculparse. Y retratarse. De manera pues que son dos sociedades muy diferentes y son dos sistemas judiciales muy diferentes donde realmente hay jueces que se ciñen al derecho. Entonces, tú has acabado de decir la última parte, la independencia judicial. Claro. O sea, ¿qué tanto puede influir un medio? Yo, cuando salió la foto del juez David Timoteo, hice un hilo, porque ya no se hace un artículo en el periódico, ahora se hace un hilo. Donde yo decía y criticaba... Hay veces que son hilos demasiado delgados que a mí, y se rompen. A mí particularmente, esa sentencia no me gustaba, me afectó, pero que en democracia hay que acatar la sentencia. Y yo no puedo, bajo ningún concepto, sancionar a un juez, porque ese juez mañana se para en un restaurante y tiene derecho a comer y que no lo vayan a hacerle cualquier cosa. O sea, se pasaron. El otro fue un tema que aquí vino de la parte de Alexis Medina, los fanáticos, porque hay fanáticos de lado y lado, y lo que dijo Alexis Medina de los latigazos, y yo, no, tú verás, Camacho, que te vamos a dar latigazos, también llamé a la atención, fue desagradable. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Lo que antes era la prensa, fíjate que te he puesto varios casos, la prensa, la televisión, ahora las redes, que ya son incontrolables. Tú tienes que decir que vulnera la presunción de inocencia, no hay duda. Ahora, que el abogado tiene que tener el talento, el manejo, y como yo digo, la comunicación alternativa, utilizarla. Si usted no la utiliza, tú mueres. Pero hay duda de que lo que está pasando está creando mucha sombra sobre la justicia dominicana y está creando mucha falta de fe, está derrumbando toda la fe que en algún momento dado, en el pasado muy reciente, se edificó con relación a la reforma de la justicia y lo que podíamos esperar de una justicia reformada, ¿no? Miren, yo creo que hemos perdido de vista una realidad que prácticamente se nos impone. Es que ya estamos enfrente de dos sectores: medios de comunicación tradicionales, redes sociales, que le otorga a todos los ciudadanos la potestad de tener control informacional, comunicacional, sin ningún tipo de supervisión, a lo que no hay forma de poderlo hacer. Y ha llevado inclusive a los medios tradicionales que pudieran tener algún requisito de ética. Incluso los medios tradicionales están usando esa red como fuente. Se han tenido que enganchar a la dinámica al extremo. Bueno, se han tenido porque han querido, porque bueno, hay otros que sucumben si no lo hacen. ¿Sabe qué hacen en ocasiones? Se toman cuentas normales, un video lo filtran, el medio tradicional en el que yo creo dice, de acuerdo a un video que aparece en las redes sociales, pero ya a esos lectores cautivos, lo primero yo veo lo que puede ser un rumor, yo me voy a los medios tradicionales porque creo en ellos, están verificados. De acuerdo al video que aparece en las redes sociales sobre esto y esto y esto y esto y esto. O sea, ya ellos se lo toman como fuente de información. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de las filtraciones, que es cierto, a lo que yo particularmente le doy el beneficio de la duda, porque convergen muchos intereses? Una información, Valerio como abogado tiene una pieza de un expediente que puede ser la solicitud de una intervención telefónica. Valerio ve que puede haber una irregularidad y que puede afectar a su cliente, pues quiere hacerla pública como una forma de mandar el mensaje de que se está obrando de manera irregular, lo que él probablemente en un incidente procesal, el juez ni caso le hizo ni lo escuchó,
Entonces Valerio la toma y dice, miren hasta dónde hemos llegado, pone un tweet, yo le doy retweet, Franco hace lo mismo, se va encadenando, pero él está usando una pieza que no tuvo éxito en el proceso, porque hay jueces porque es así, es que vivimos, esto es un barrio, los jueces viven en residenciales, en torres, van al supermercado, van al hospital, van al restaurante, entonces es así. ¿Por qué se inhibió el juez que iba a conocer el caso del vicealmirante Alburquerque? Porque él responsablemente él dijo, bueno, yo estaba viendo la televisión, habían varias gente, y dijo, bueno, ese no tiene forma de que si me cae a mí lo tranco cuando le da el segundo disparo. Entonces, él se inhibe porque dijo que ya estaba contaminado, claro, aunque la Corte lo rechazó. ¿Qué quiere significar esto? Que esto de las filtraciones, evidentemente, que no se deben considerar filtraciones, sino uso de documentos que hoy día, anteriormente, una secretaria de un tribunal o un auxiliar, si no iba a una fotocopiadora, no podía sacar una pieza. No, pero la verdad, ahora, don Miguel, discúlpeme, le hace una foto, un botoncito, lo manda por WhatsApp. Le dice, mira, ¿tú sabes de quién solicitaron una intervención de teléfono? A fulano. Sí, pero yo entiendo eso, pero hay que tomar eso en cuenta. No, yo entiendo eso, pero es evidente porque existen muchos indicios de que es cierto, de que el Ministerio Público deliberadamente está filtrando información en la fase de investigación, que se supone que es una fase secreta, para evidentemente fortalecer su punto de vista ante el tribunal cuando eso llegue a fondo. Yo creo que eso es un mal uso y un irrespeto al derecho y a las leyes. Sí, ahí llegamos a dos vertientes que también tenía en mente, y coincidiendo en disentir de Miguel, es decir, comparto el disentimiento, hay una parte en la que sí coincidimos, y es en la responsabilidad que tienen los medios de no emitir, si van a transmitir o difundir información, cuidarse de no ir más allá de transmitir la información y no quizá contaminarla, claro, con lo que son consideraciones, juicio de valor, con juicio de valor, exactamente, consideraciones, opiniones personales o interpretaciones que a veces son peores que los juicios que se dan en ese sentido. Y la otra parte es la reserva de esa fase investigativa, que en República Dominicana no se está respetando para nada. Las investigaciones penales en una gran cantidad, más cuando se trata de delitos contra el patrimonio o la administración pública, son públicos, contrario a lo que dice la norma, públicos para terceros y reservados para las partes. Muchas veces los investigados se enteran de las cosas en medios de comunicación y no se enteran por los canales que establecen. En un pasado muy reciente se alentó la esperanza de que los juicios se aceleraran, ¿no? En beneficio de la justicia misma, por aquella famosa axioma de ustedes, ¿no? De los abogados, de que un juicio, justicia denegada. Entonces, aparentemente no hay indicios de que estos juicios van a realmente acelerarse para llenar las expectativas de la población y de la sociedad, que entiende que debe haber algún tipo de sanción contra los actos dolosos contra el patrimonio público. Pero la verdad es que esos juicios o esas sanciones deben sobre todo estar dentro del marco de respeto a la ley de la Constitución de la República, reconociendo el derecho de defensa de los acusados. Aquí hay una cosa que a mí me espanta y creo que debería ser una vergüenza para la sociedad dominicana. Tengo entendido que el 60 o el 65% de la población en prisión, de la población presa, es preventiva. Es decir, tenemos más del 60% de las personas que han sido privadas de libertad sin haber sido ni siquiera juzgados. Eso a mí me parece que es una vergüenza, ¿no? Ahí ha tenido mucho que ver el Ministerio Público. La esencia del Código Procesal Penal es el resultado precisamente para evitar el congestionamiento de los recintos penitenciarios y haciendo en común acuerdo con lo que fue un código tipo iberoamericano que procuraba precisamente que no se produjeran condenas anticipadas, porque aquí había una farsa
un tipo tenía 10 años preso, a final de la jornada no hubo forma de probarle nada, el juez, de una forma para salvar el sistema, apenas cumplida, pero no, ya esa persona que pudo haber recibido una absolución pura y simple, claro, ya tiene una condena, claro, en su costilla. Entonces, exactamente. No se cumplió, perdón, Miguel, no se cumplió el objetivo del código. Por eso te establecen 7 medidas. Como dijo Pero Miguel, vamos a hablar de eso porque tengo que hacer una pausa, si me lo permiten, caballeros. Regresamos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. Hoy tengo a 3 destacados abogados: el licenciado Julio César de la Rosa Tiburcio, el licenciado Francisco Franco y el licenciado Miguel Valerio. Y estamos conversando con relación a la situación que se da hoy en la justicia dominicana con los juicios de los acusados o de los señalados como presuntos responsables de haber incurrido en actividades dolosas contra el patrimonio público en el ejercicio de funciones en el gobierno. Ahora, usted hablaba, licenciado, sobre la agilización de los jueces, de los juicios. De los procesos. Lo que procuraba la normativa procesal penal era precisamente agilizar los procesos, y por eso con el tema de las medidas de coerción te coloca como la última de las medidas la prisión preventiva, que dicho sea de paso es lo que más presión le pone al propio Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una gente presa, se va a vencer el plazo, porque la medida, si es declarado complejo, no puede pasar de 18 meses. Entonces, si aquí pero 18 se realizara, meses es una condena ya. Totalmente. Si se pudiera investigar que hay tiempo, y sobre todo cuando se trata de actos contra el erario, donde una auditoría de la Cámara de Cuentas o cualquier evidencia en términos de en la administración, usted puede ir investigando, y sobre todo que los actores de estos casos son personas que tienen arraigo conocido, tienen arraigo. Entonces tú desarrollas la investigación, todo el proceso, y tú te vas directamente a presentar una acusación, y si hay algún elemento que te pueda indicar de que hay que tomar una medida de aseguramiento contundente, pues tú la solicitas ahí. En esa fase. Y automáticamente el juez va a examinar, y en un poco tiempo, porque aquí ya vemos como la medida de coerción, que no debe pasar de 10 minutos, aquí se convierten en juicios anticipados también. Entonces, pero además el juicio de Odebrecht demostró que el arraigo funciona. Claro, que los imputados comparecen en libertad. Sí, exactamente. Pero un elemento ahí en el tema de la prisión preventiva que espero incida en un cambio, es una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia que fijó responsabilidad patrimonial al Estado, y si mal no recuerdo al fiscal investigador, que propugnó por una prisión preventiva que luego se demostró fue una persona que se le aplicó de forma impropia o incorrecta, es decir, que fue condenado el Estado por esa responsabilidad. Yo entiendo, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, hablamos de una indemnización por el daño causado por esa prisión irregular o impropia. Yo entiendo que eso de algún modo u otro debe abrir los ojos al propio sistema de que debemos detenernos de usar solamente la prisión preventiva, habiendo un catálogo de medidas de coerción, todas las cuales de un modo u otro inciden sobre la libertad. Don Miguel, otro tema que incide sobre los juicios paralelos son los nombres que se le ponen a las investigaciones, que sin duda denigran la dignidad humana y la condición de las personas. Indudablemente que usted llamar a la investigación de alguien operativo Antipulpo, operativo Medusa, lo que promueven la psiquis de la población, no es una imagen favorable de la persona que ya de por sí va a sufrir los embates y las miserias. Hay un libro que se llama así, La miseria del proceso penal. Ya cuando un imputado llega considerado como el pulpo o la medusa, o no recuerdo cuál otro hubo, de ciertas larvas que también se utilizó en otra materia. ¿Ustedes creen entonces que esa denominación tiene un sentido peyorativo? Lo tiene peyorativo, evidentemente, pero ¿tiene alguna intención de influir en la decisión del...? La intención yo la desconozco, pero en el derecho comparado, en el derecho constitucional comparado, ya eso se ha analizado a cabalidad,
y se ha decretado la violación a derechos fundamentales. En algunos países enumeran los expedientes, no le dan un nombre, un calificativo. Sí, el famoso expediente 8000 de Colombia, sí, claro. A San Pedro. Mire, la realidad es que, vuelvo y repito, no es un tema que lo he estudiado a fondo, tendría que estudiarlo para fijar una posición. Yo generalmente cuando no, porque a mí me gusta más el sobre contenido, sí, sobre el nombre, la realidad es que tengo un estudio pendiente, no lo he hecho, ya conseguí bibliografía interesante y trabajaré sobre ese tema. Ahora, el punto aquí es el siguiente, en lo que tú hablabas de las filtraciones. Yo creo que hay que volver a eso. Mira, aquí hay una irresponsabilidad colectiva desde hace más de 20 años con un código penal que en los delitos contra la administración de justicia debería tener el delito que incide en una investigación penal. Eso quiere decir que al momento de que haya una filtración, porque a veces filtran los abogados, a veces filtra el Ministerio Público, a veces un periodista es muy hábil y saca la información, y hay un tema ahí de autocensura incluso que tú sabes que no se da en las redes, o sea, porque es un tema. Yo no puedo censurar al periodista, pero en las redes, ¿cuáles son los derechos de las redes? No existe. O sea, cualquier persona puede decir cosas. Entonces, sí hay en la función pública, y ahí ya correspondería al abogado, ser dirigente, apoderar a la inspectoría del Ministerio Público. Mire, hubo una filtración, yo quiero que usted investigue si los fiscales fueron que filtraron. Entonces, vamos a un juicio disciplinario en el cual usted amoneste, sancione, inhabilite al fiscal, y lo mismo con los funcionarios judiciales que tienen su código de disciplina interno. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el tema de las filtraciones, en vez de aquí ponernos a regular derecho penal, aquí hay una constitucionalística, yo he dicho que es estúpida, la mayoría de las veces, lo quiero volver hacia aquí esto es constitucional, y tuve la gente en lo constitucional, y no lo esencial que es lo penal. O sea, lo esencial es qué pasa en el proceso penal y en el derecho penal. En el derecho penal, hace mucho tiempo que aquí se debió regular los delitos contra la administración de la justicia, que solamente hay uno, que por cierto beneficia al Ministerio Público, pero la gente no lo ve, que es el tema cuando tú obstruyes la investigación, que tú no quieres facilitar, y que evidentemente está ahí en el Estatuto del Ministerio Público. Ahora, los delitos contra la administración de la justicia, aplica para funcionarios del Ministerio Público y funcionarios del Estado. Entonces, cuando tú ves el ordenamiento jurídico dominicano, es que faltan cosas. O sea, el derecho penal necesita un código penal. Ese código penal puede tener un delito contra la administración de justicia. ¿Por qué? Por la filtración de administración. Porque es muy peligroso cuando se filtra. Pero ese código está estancado, frisado en el Congreso. Pero déjame citarlo sobre la filtración, que es lo interesante. La filtración como tal, no un tema de vulneración de investigación, de derechos fundamentales, ni siquiera. La filtración como tal, más que vulnerar el derecho de la parte, puede atentar contra el mismo sistema. Y obstruir la propia. Y obstruir una Pero diligencia también de investigación. debilita la defensa de un imputado. Debilita y fortalece, Miguel, porque yo me he fortalecido con filtraciones. Sí, pero debilita y fortalece. Claro, ahora los abogados han descubierto que el Ministerio Público utiliza los medios de comunicación. Coño, hacen lo mismo. Qué gran descubrimiento. Yo me acuerdo en la audiencia de Odebrecht. El magistrado Camacho, cada vez que salía una gente de ahí, decía, esto es una porquería. No vino nada. Entonces, cada vez que yo salía, decía, bueno, los testigos del Ministerio Público no dijeron nada. Entonces, es un debate dialéctico que ya no se da solamente en el tribunal, sino se da en las redes, ahora, en la televisión. Si las redes, que es algo que viene ya. ¿Cuál sería entonces el resultado para los fines de enjuiciar el sistema judicial en su conjunto, ¿no? De que las redes y los medios, y la filtración en las redes y los medios de comunicación sigan imponiendo una norma en la justicia? Lo que pasa, Miguel, que tú eres periodista, el caso Watergate lo denuncian 2 periódicos, no se pudo parar, ¿entiendes? Entonces, es muy peligroso cuando tú dices que un periodista no puede hacer. Un periodista hábil y consiguió una información, ¿con quién la consiguió? No, pero los periodistas hicieron su trabajo. Bueno, pero en el caso de ahora, el que está haciendo el trabajo es la filtración. Entonces, si tú eres periodista y te dan el documento, no, y tiene derecho a reservar, la fuente. Entonces, claro, aquí hay una serie de derechos que se dan. Ahora, ¿qué es lo que sí no puede pasar inadvertido? Hay un principio general que se llama la investigación es secreta. Eso es así. Incluso la audiencia preliminar, que me sorprendió el otro día, la segunda que me pase en mi vida, que la hicieron pública. Yo como el imputado principal y su abogado no lo objetaron, a mí no me importa. Pero la medida de coerción inclusive. Yo me senté atrás.
O sea, yo he tenido casos muy conflictivos donde yo digo, la prensa aquí no entra. Se acabó. Entonces, yo no sé, porque cada quien tiene su estrategia aquí también. Ahora, me senté tranquilo a ver esto. Digo, bueno, una petición que debimos ir en media hora hasta las 12 de la noche con 64 imputados. Esto va a ser una locura, esto es inmanejable. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, Miguel? El punto es, lo que se tiene que perseguir penalmente y administrativamente que está ahí, son las filtraciones. ¿Y tiene que llegar a ser responsable? Sí, porque atenta contra la buena administración de justicia, que me garantiza mi derecho como imputado y que me garantiza los derechos de investigación. Porque por ejemplo, una vez un pajarito a mí me dijo, en Ciudad Nueva, como a las 7:30 de la noche, que iban a hacer un allanamiento en la casa de un cliente. ¿En la casa? De un cliente. O sea, el Ministerio Público hizo una afirmación de un allanamiento que iba a hacer en una casa de un cliente mío. ¿Qué usted cree que hizo mi cliente? No apareció ningún documento. ¿De qué? No apareció ningún documento. Entonces, hay cosas y filtraciones que también benefician a los imputados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar. Bueno, sancionar pero a quien filtra. Cuando benefician de esa manera a un presunto culpable, quien se daña es la justicia. Bueno, pero es lo que estoy diciendo. Entonces, el contrapeso. El contrapeso. Que se lo que estoy diciendo es que no es un tema aquí para cargarle el dado a nadie, sino hubo un abogado que se robó una pieza y la filtró. Bueno, pues ese abogado que responda penalmente o disciplinariamente, en eso que no existe. Pero las pruebas mal obtenidas son inválidas. Sí, pero ahí hay un debate muy rico. O sea, que filtren un documento no invalida una prueba. Claro. Tan sencillo como eso. No es una prueba. O sea, Lo que no es una prueba. Lo que no es una prueba. O sea, usted filtró una autorización judicial telefónica, la dio el juez. Entonces, la autorización fue buena. Sí, lo que yo voy a desconectar es el teléfono. Sí, pero si tú filtras la llamada y parte de lo que se dijo en esa llamada se usa como una presunta prueba, queda prácticamente fuera del juicio. No, pero el juez puede decir no aceptar eso. Estoy hablando del sistema judicial. Es que para el juez eso no existe. Para el juez eso no es diferente. Claro. Lo que ocurrió afuera es lo que... Es que es el problema. Por lo tanto, yo te digo que el delito de filtración parece que es un delito que todos estaríamos de acuerdo que se tipifique. No, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, un fiscal consigue una grabación que no ha sido autorizada por un juez. Ya no hay autorización, hay una manera que hablar. Bueno, exacto, es lo que te quiero decir. Y ahí sí hay tipo penal. Porque pero hay lo que un se tipo filtró penal esta semana fue una autorización de un juez para un tema bancario. Pero estaba la autorización. Entonces, ¿qué va a decir? La ilicitud, no hay ilicitud y también, ¿cómo se verifica si no se hace una investigación? ¿Quién la filtró? Y si fue una de las partes interesadas que tuvo acceso al documento y lo filtró con el propósito de crear una situación. Ahora, antes de hacer la pausa, la última pausa, para entrar en la parte final, ¿cómo está quedando el Ministerio Público en la investigación de estos casos de corrupción frente al derecho y frente a los que ejercen el derecho en la República? No me refiero a las redes, ni me refiero a los medios de comunicación. En el tribunal. En el tribunal, es decir, en el proceso mismo. Las actuaciones del Ministerio Público con la filtración y todo eso, ¿qué efecto tienen en el proceso mismo? Y en el futuro de la justicia dominicana. ¿Contestamos ahora o después de la pausa? No, todavía tenemos tiempo. Sí. Mira, evidentemente, todos estos procesos, yo hice una proyección en el caso de Brecht y me equivoqué. Yo dije, esto va a durar 6 años. Sí. Estamos en 6 años y estamos en apelación. Y estamos en apelación porque quiero decir que el ingeniero Víctor Díaz Rúa quiere que le conozcan su proceso. Y hizo que se renunciara a una casación que fue un incidente que logramos sobreseer el proceso y iba a quedar colgado. Incidente que yo lo aplaudí, lo promoví, pero que el cliente dice, no, yo quiero conocer mi proceso. Bueno, tú quieres conocer tu proceso, decidimos el recurso y seguimos en el proceso. Entonces, es muy temprano para tú evaluar cualquier resultado de los casos. ¿Por qué? Porque el caso en sí, donde tú vas a poder ver la calidad o no de lo que hay ahí, y la filtración es en el fondo. Ahora mismo no se está evaluando nada. Nada, ahora mismo lo que estamos en medida de coerción, generalmente, lamentablemente, a todo el mundo le dan prisión preventiva. Quiero decirte que el CEJA, que es el instituto que estudia el tema de la prisión preventiva, sigue diciendo lo mismo que tú dices, de que por qué tanto hay presos preventivos. Yo he dicho que es un problema del sistema, que no es un problema ni del Ministerio Público ni nadie, porque hay que conocer también, porque yo defiendo, que después que tú estás suelto, tú no quieres conocer casos. Entonces es un problema cultural, por eso que yo digo que hay que cambiar el sistema completamente y llevarlo a lo siguiente. Usted tiene 5 evidencias de una persona,
Tú no necesitas 60. Vaya a evaluar esas 5 y presente su acusación. Sí. Y el día que vaya, como tú dices, usted se declara culpable o inocente, porque ahora hay mucho acuerdo. Yo soy un abanderado de la política de acuerdo, porque es la única forma de resolver este problema que hay. El sistema está reventado. Entonces, no. Bueno, ¿usted tiene alguna moción? No. Vamos a conocer el juicio en 2 semanas. Se acabó. Sí, claro. Yo, don Miguel, coincidiendo con su tocayo aquí, Miguel Valerio, pues entiendo que pasar balances muy temprano sería precipitado y precoz. Sin embargo, sí podemos analizar lo que ha sido la instrumentación de todos estos casos. Entiendo que podían haberse llevado sin tanta parafernalia, estridencia. La persecución penal no depende tampoco de volumen en sometimientos y en uso de herramientas ajenas al derecho. Ese tipo de ejemplos que vienen desde el caso de Brecht, que vienen desde antes de salir de una audiencia y dar unas declaraciones haciendo afirmaciones, creo que poco aportan a una persecución penal. Y en general entiendo que todos estos sometimientos podían llevarse simplemente de la forma procesal correcta. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Después de ella regresamos con la parte final del tema de esta noche, sobre los juicios contra acusados de corrupción en la pasada administración. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso ya con la parte final del tema de esta noche, en el debate de la semana. Estamos conversando con 3 distinguidos abogados sobre los efectos que tiene en la justicia dominicana o que tendrá en un futuro las filtraciones de información con relación a procesos en marcha de parte del Ministerio Público, como todo el mundo sabe, y también la filtración típica y el uso de las redes para dañar reputaciones de acusados en procesos de corrupción. Ahora, ¿en qué parará todo esto? ¿En qué tiempo será resuelto este problema? Porque se dice que hay más expedientes que van a ser presentados dentro de poco. ¿Tiene capacidad el Ministerio Público para atender todas esas cosas? Bueno, a partir de lo que fue la experiencia del caso de Brecht, donde se advirtió de que esto le iba a tomar tiempo, no obstante, irse reduciendo el número de imputados, que eso aceleró un poco, agilizó un poco el proceso. Pero para citar el caso denominado Medusa, que hay que emplear el nombre, porque lo que hay es para uno identificarlo de tanto, e inclusive no mencionar nombres, de imputado, porque son muchos. Entonces, sí, ese caso, que mire cómo fue reenviado para diciembre, hablando de 12.000 páginas, un expediente que es materialmente imposible manejarlo. Hablando ahora de disco duro, ya eso complica la situación. 400 testigos. Estamos hablando que los testigos, en la medida que son citados, deben acudir todos y ser aislados. No pueden escuchar lo que está haciendo. O sea, tendría que habilitarse el Palacio de los Deportes para eso. Porque pudo haberse hecho una... Entonces parecería que el Ministerio Público no sabe lo que está haciendo. Pudo haberse hecho una individualización de cargo, porque inclusive hay casos, hay imputados que no tienen que ver con la construcción de la cárcel de la Victoria, sino fue por otro, que ese caso pudo haber sido individual. Entonces, el tema es que el imputado principal en ese caso tendría que participar en todos esos juicios. Efectivamente. Eso también hay que ponerse, o sea, eso ayuda. Por ejemplo, yo en el caso de Alexis Medina, que estoy trabajando con la sede, nos integraron ahí, y cuando fuimos a la Procuraduría a llamar la atención de que no queríamos, nos dijeron, no, pero que nosotros no le podemos pasar 2 juicios a una persona. Y también ahí pensaron por el imputado. Pero entonces te complejiza el caso, porque que es inmanejable. Yo le doy para cerrar 10 años. Ahora, yo tengo una pregunta. El Ministerio Público supuestamente es un Ministerio Público independiente. Los partidos, los líderes políticos que van a concursar, a excepción del presidente de la República, en las elecciones del 2024, dicen que no debe existir un Ministerio Público independiente, porque
no puede haber un ministerio con una política de persecución del crimen diferente a la del gobierno, A que la lo del nombra. Ejecutivo. Entonces, en el caso hipotético de que haya un cambio de gobierno y que se elimine y se nombre otro ministerio público que no sea tan independiente como este, entonces todas esas cosas pueden cambiar. No, mira, yo no, ahí me difiero de ti. Y número No, dos, yo estoy haciendo una pregunta, yo no estoy afirmando nada. No, pero difiero en varias cosas. Dice el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público es otra parte del proceso, así habría que verlo. Entonces, el tema es el siguiente. Yo, por ejemplo, he estado en contra del Ministerio Público Independiente, lo he dicho en varios programas, no me van a cambiar de ahí porque ningún argumento me ha convencido. Entonces, hablando claro, el presidente Fernández y yo, que no, pese a mi amistad con el presidente Fernández, yo no me puse de acuerdo con él para que él hiciera su teoría y yo la mía. Es muy sencillo. O sea, la política criminal del Estado es una. Y el Ministerio Público es real que era independiente. Y hay gente ahí que ejerció su independencia toda la vida. O sea, si tú no la quieres ejercer, no es suficiente. Es tan independiente que lo único que puede hacer el Procurador General de la República es llevar 7 procuradores juntos. Y todos son de carrera. Incluso, yo duré 5 años de mi vida en el Ministerio Público. Y yo fui de los que abogué por la independencia en base a la ley, que yo creo que es excelente, que aquí no hay que modificar constitución, he dicho muy claro, se lo he dicho a la gente del PRM, que yo entiendo que eso que ellos están planteando es innecesario, yo no le veo una razón, creo que sí que hay que hacer un Ministerio de Justicia porque hay otros ámbitos de la justicia que hay que mejorar, y uno de los más perversos que hay es que las prisiones la maneja el Ministerio Público. O sea, deberían pasársela a un Ministerio de Justicia que maneja, a un Ministerio de Interior y Policía, que no tenga que ver nada con el Ministerio Público. Hay un tema ahí interesantísimo de los avances de la justicia, como registro de ADN, cosas, que es lo que yo quisiera ver debatiendo. Ahora, no es rol del procurador, el procurador está para la persecución penal estratégica, que esa es la que yo quiero ver. Entonces, esos temas del Ministerio Público Independiente, yo entiendo que no, que el que lo acusaron en estos casos, porque una de las virtudes del Código Procesal Penal actual es que los casos terminan. Antes los casos no terminaban. Antes uno iba, yo me acuerdo en el año 98, 99, con el viejo código muy joven, empezando, que fijábamos una audiencia en enero y la próxima era en julio. Y en julio, ya era en enero del año que... un proceso duraba 20 años y llegaba un momento que los testigos y todo el mundo desaparecía. Ni los conflictos civiles. Y ya, exacto, entonces ya se había solucionado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El presidente Abinader, yo digo de buena voluntad, porque no puedo decir que no, entendió de que, o entiende, porque dijo que una de las propuestas que tiene, vamos a modificar la Constitución para ser el fiscal general de la nación y todo eso. Ese es el sistema español. Le voy a decir algo. Uno de los sistemas más caóticos que hay es el español, tanto así que ha sido el más condenado en el sistema europeo, porque tienen a los ministerios públicos y tienen al juez de la instrucción. Ahí entra un berenjenal, que investigan los dos. O sea, no es una cosa tan fácil como la quieren poner. Entonces, este es un sistema donde ya eran independientes. Yo estoy de acuerdo ahí con el presidente Fernández. Y yo creo que Miguel da en la diana. A partir del 2010 y 2011 con la ley orgánica del Ministerio Público, República Dominicana cuenta con una carrera fuerte del Ministerio Público que pueden operar de forma... Déjame decir algo, Franco. Cuando yo daba acusación en la Escuela del Ministerio Público y investigación, que fueron mi materia, fueron casi 5 o 6 años a tiempo completo, ¿no? Ya era un profesor de otra dinámica. Yo le decía, no, esto es muy fácil. Cuando usted tenga una acusación y el superior jerárquico lo llame que cambie, dígale que se lo mande por escrito. Ya. Que con eso es suficiente. Y mira, hay mucha gente ahí en el Ministerio Público. Yo hablaba hoy de Dante Castillo, el titular de ASUA. Nadie lo conoce. Ese señor nunca le bajaron una raya, ni en la fiscalía. Era encargado de homicidio. El mismo Mercedes Guzmán, que lo quiere acabar ahora, era una gente que litigaba los casos grandes. Ese señor nunca le bajaron una raya en una acusación. La misma Jenny Berenice, nunca le bajaron una raya. Ahora, esto es un tema de carácter. Si usted es un tipo sin carácter y usted ve que violan a una niña, y le dice, no, mira, no ponga que violación, porque simplemente fue el dedo. Y usted entra en esa vagabundería, usted sin vergüenza. Y usted lo que deberían hacer es una cosa que hoy día yo dudo mucho que un fiscal se atreva, porque sabe muy bien de que lo hizo ahí y ahí mismo van a agarrar a la familia, para la televisión, para las redes y la cosa. Entonces ahí la presión social es buena. Entonces el Ministerio Público es independiente. A mí el que me habla de eso, digo, usted no sabe lo que usted me está diciendo. Ahora, dice Franco que él piensa que estos procesos duran 10 años, ¿no? No, yo... No, yo lo secundo. Sí, yo lo secundo. Bueno, pero estamos hablando hablando de la actitud procesal de la parte de lo que se quiera. Estamos hablando de 2 periodos constitucionales y medio. Sí. Toda una vida. Sí. Y quién sabe si a lo largo de esos 10 años
desaparecen, porque mueren por la ley de la vida, muchos de los acusados. La teoría del gallo y el rey. Sí, y muchos de los acusadores. Entonces, y los testigos. a mí me parece que eso como que no tiene sentido, ¿no? Como que no tiene sentido, porque ¿qué se persigue? ¿Qué se persigue con la prolongación de un juicio? Mira, que a lo mejor no llega a nada. El proceso que vi que alguien lo criticó en estos días, fue un absurdo del que lo criticó, parece que no ve literatura jurídica, existe. Eso megaproceso, porque es un concepto que no es jurídico. Eso inició en Italia con los macroprocesos de la mafia italiana, donde metían 70 y 80 personas en un proceso. Existe. Que no hay una regulación legal, yo no soy tan legalista, eso yo lo veo como hasta tonto a veces. Ahora, ¿cuál es el problema de la legislación dominicana? ¿Está preparado el sistema para estos procesos? No. Es tanto así que tuvieron que buscar un salón, y que esta semana el mismo magistrado Camacho reconoció de que estos son casos novedosos, es verdad, también hay que reconocerlo, y que el sistema no tiene ni una adecuación legal para pasarlo rápido, aunque hay mucha gente que llegará a acuerdo, se declarará culpable, ahí pasará de todo, porque 63 no van a llegar al final, o sea, eso ahora, la medida de coerción que se piden cuando se declara complejo un proceso, no tiene límite eso, porque han pedido prolongación o extensión de esa coerción. Eso a mí me parece que eso contribuye a alargar indefinidamente los procesos, ¿no? Bueno, teóricamente. Porque sí, porque yo no voy a presentar los cargos ya y no voy a irse de fondo porque yo todavía estoy investigando, porque es muy complejo. No, aquí yo te meto preso y empiezo a investigar, pero eso es el sistema. Sí, claro. Porque teóricamente la medida de coerción, que tiene un límite, era para que en ese tiempo, más que suficiente para presentar una acusación y tener una condena en primer grado. Esa es la teoría. En casos ordinarios. Efectivamente, y en casos complejos, 18 meses. Pero, por las mismas condiciones, como bien señalaba Miguel, de que aquí no hay ni siquiera físicamente el espacio como para manejar eso, y mucho menos, porque el conflicto que se presenta es que el Ministerio Público lleva la solicitud de medida al Poder Judicial, a la Judicatura, y ellos dicen, pero es que nosotros tenemos que darle un expediente de eso a cada imputado. Claro. El cálculo que se hizo inicialmente iba como por 12 millones de pesos, sacarle, reproducir eso. Entonces dice la justicia, pero es que mi presupuesto no me da hasta ahí, y el Ministerio Público nosotros tampoco tenemos. Entonces ahí viene el conflicto, y a lo que se llegó fue finalmente a un disco duro que también tiene costo. Ahora, entonces, no puede un juez limitar la acción del Ministerio Público en el caso de No, porque hay un principio que es neurálgico, que es la división de funciones. Claro. Yo no puedo meterme en la cosa. Sí, pero el juez puede sancionar a un fiscal. Pero sancionarlo si hay una litigación temeraria, no por sometimiento. Lo que pasa es que, fíjate, y es una pregunta interesante, el Ministerio Público, si encontró en un mismo caso, porque es lo siguiente, por ejemplo, el tema Medusa o el tema Antipulpo, o sea, yo después de mucho batallar, porque me pasó siendo querellante en un caso y en otro estoy defendiendo, me pasó, o sea, yo dice, óigame, yo no quiero que mi caso eléctrico se mezcle con aquel caso, porque son naturaleza de casos diferentes. Cuando me siento con los fiscales actuantes, me dicen, mire, profesor, me dijeron, el problema que tenemos es el siguiente. Nos quedan 2 minutos. Sí, el problema que tenemos es el siguiente. Nosotros no podemos pasarle a una persona 2 juicios. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta qué punto el sistema aguanta tantos juicios? Y una persona va a aguantar que le hagan, por ejemplo, en ese caso Medusa, 200 juicios a la vez. O sea, eso yo creo que sería también, se perjudicaría mucho. Eso parecería que estos juicios desbordan la capacidad del Ministerio Público y de la justicia misma. No, de la justicia misma, no del Ministerio Público. El Ministerio Público después que acusa, mira, eso que él estaba diciendo, no sé si fue Julio César, el juez lo dijo. Y la procuradora lo dijo, es que, óyame, son 12 millones de pesos que estamos calculando en páginas si queremos dar a cada quien un expediente. Para imprimir la cosa. Entonces, es un tema de que desborda la capacidad judicial en un país donde yo me quedé atónito, porque estamos luchando por la justicia virtual y digital, y la gente la peleaba, y yo, pero usted está loco. Oponiéndose. Pero ojalá yo que uno se mil cosas de mi oficina. Tener un caso en Montecristi, tú desde tu oficina. Claro, no tenés que ir a Montecristi. Claro. Entonces, bueno, caballero, desgraciadamente el tiempo manda, más que los conductores de un programa, así que le estoy medio... No me vuelvo a sentar aquí. Sí, sumamente agradecido. Sí, sumamente agradecido por su participación